Vamos a hablar acerca de los mitos sobre el bilingüismo. Existen varios mitos acerca del bilingüismo y el multilingüismo. En general podemos ver que en nuestra sociedad existen mitos acerca de muchas áreas, pero especialmente en esta área se dan muchos mitos ya que es un tema relativamente nuevo, el fenómeno del bilingüismo es algo nuevo y por lo tanto no han habido todavía los suficientes estudios para descartar ciertas creencias erróneas que tiene la gente acerca de lo que significa ser bilingüe. En un mundo globalizado, en el que rápidamente tenemos acceso a información proveniente de varias fuentes, debemos analizar críticamente qué datos son ciertos y cuáles no. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces tenemos fuentes que no son académicas o que vienen de experiencias únicas o personales y que hacen que creemos un mito alrededor de algo que se basa simplemente en la experiencia de una persona. Por lo tanto, debemos ser muy cautos al momento de ver en qué información nos estamos basando para saber que algo es realidad o no. Existen varias razones por las que algunos de los mitos siguen siendo parte de las creencias de muchas personas. Los estudios acerca de cómo funciona el cerebro han avanzado mucho desde 1970 debido a la tecnología. Sin embargo, los hallazgos de estos estudios no han sido aplicados a la educación y a los conocimientos generales de la sociedad. Justamente la neurociencia ha avanzado muchísimo, se han hecho muchos estudios acerca de cómo aprendemos las personas, de cómo funciona nuestro cerebro, pero todavía no todas las personas tenemos acceso a comprender esta información. Por lo tanto, seguimos creyendo en cosas que se creían antes de 1970, donde no había todavía la información suficiente para basarnos en algo científico y que nuestros conocimientos sean reales y no basados en creencias falsas. El fenómeno de que existan cada vez más personas bilingües es relativamente nuevo. Por lo tanto, si solamente tenemos pocas personas que hablan más de un idioma, obviamente esto está cada vez creciendo y creciendo de una manera muy rápida, no hay los suficientes estudios comparativos entre personas que hablen más de un idioma para poder tener información certera e información de última mano que nos permita descartar varios de los mitos que se tienen acerca del bilingüismo. La educación bilingüe todavía es cuestionada por ciertas personas. Esto puede ser, por ejemplo, por razones políticas. Muchas veces, cuando la gente migra a un país, las personas o las políticas educativas prefieren que esas personas se adapten al idioma mayoritario de ese país en lugar de que su educación sea tanto en su idioma materno como en la segunda lengua. También se pueden dar estos mitos y la educación bilingüe puede ser cuestionada por el hecho de que muchas veces hay niños que se van a demorar más en aprender ciertas cosas por el hecho de que hablen más de un idioma. Sin embargo, el hecho de que se demoren más no quiere decir que van a tener algún tipo de problema a lo largo de su vida. Más bien lo contrario, el bilingüismo les va a dar muchos beneficios, simplemente quizás se demoren más en aprender a leer y escribir en dos idiomas, pero luego van a ser mucho más eficientes y van a tener más puertas y más oportunidades ya que hablan más de un idioma. También han habido pocas oportunidades para que la gente bilingüe discuta acerca de sus experiencias personales. Esto es algo importante, ya que muchas veces los mitos, como les decía antes, se basan en la experiencia de una sola persona. Entonces es necesario socializar lo que sabemos acerca del bilingüismo para descartar los mitos. Vamos a ver los mitos, algunos de los mitos que existen. Uno de esos es que aprender más de un idioma para los niños puede hacer que sufran de una sobrecarga en su cerebro. Muchos padres piensan que va a ser como demasiado para un niño aprender más de un idioma al mismo tiempo y por esa razón prefieren que su educación sea solamente en el idioma materno. Piensan que puede ser muy estresante para los niños aprender más de un idioma ya que se basan en sus experiencias personales. Justamente cuando aprendemos más de un idioma cuando somos adultos, puede ser que esta experiencia no sea tan fácil e inclusive muchas veces puede ser una experiencia frustrante. Sin embargo, cuando los niños aprenden de pequeños, este aprendizaje está mucho más basado en el juego, en el ensayo-error, en el querer comunicarse con los niñitos de su edad. Por lo tanto, las experiencias son mucho más positivas que lo que son para nosotros como adultos. Con frecuencia los padres monolingües no pueden comprender cuáles experiencias están viviendo sus hijos al entrar en una escuela bilingüe y lo comparan con sus propias experiencias que muchas veces pueden haber sido negativas.
Otra cosa importante también es que muchas veces los adultos pensamos en el lenguaje y los niños sienten el lenguaje. Y esto hace una gran diferencia en el cómo aprendemos. Como adultos estamos pensando en la gramática, en cómo conjugamos un verbo, en cómo traducimos una palabra, y los niños en cambio juegan con el idioma porque lo utilizan con otros propósitos. Y al jugar con el idioma aprenden a asumir retos, a querer comunicarse con los demás y aprenden de una forma mucho más fácil y natural. También la gente de distintas edades tiene diferentes presiones sociales y motivaciones para hacer las cosas. Por lo tanto, la experiencia de aprendizaje en un segundo idioma es distinta. Algunos adultos ven a sus hijos bilingües más lentos en el desarrollo de algunas destrezas, por ejemplo en la lectoescritura. Puede ser que se demoren más que los niños que están aprendiendo en un solo idioma, porque obviamente es un reto más grande. Sin embargo, el momento en que lo logran, muchas puertas para ellos se les abren. El bilingüismo puede ser una fácil justificación cuando hay problemas en la escuela. Sin embargo, esto no es cierto. En muchas escuelas lo que dicen algunas personas es: este niño está teniendo dificultades porque está aprendiendo en más de un idioma y lo que necesita es aprender solamente en su idioma materno y las dificultades van a desaparecer. Sin embargo, esto no es verdad. Si existen dificultades de aprendizaje, estas se van a dar aprendiendo en uno o en varios idiomas. Lo que sí es cierto es que algunos niños bilingües pueden demorarse más en hablar. Por ejemplo, responder una pregunta o buscar el vocabulario correcto en cada idioma. ¿Por qué? Porque están pensando en más de un código. Por lo tanto, cuando el profesor hace una pregunta, pueden necesitar más tiempo para pensar en la respuesta y darla en el idioma que es requerido en ese momento. Sin embargo, se ha visto que en aspectos como la creatividad, resolución de problemas e innovación son mejores que las personas monolingües. Algunos niños pueden mezclar los idiomas durante cierta etapa. Esto puede ser visto como si los niños estarían confundidos. Sin embargo, los niños que son bilingües desde el nacimiento tienden a pasar por una etapa de mezclar los idiomas entre los 2 y 3 años de edad y luego de eso diferencian entre los idiomas. ¿Por qué mezclan los idiomas? Muchas veces lo pueden hacer por el hecho de que hay ciertas palabras que, por ejemplo, en español son más fácil decir que en inglés. Por lo tanto, los niños en ese momento utilizan esa palabra que es más fácil decirla en español. Sin embargo, eso no quiere decir que están confundidos. Lo que quiere decir es que están utilizando las destrezas de los dos idiomas para poder comunicarse. Esta diferenciación se va a dar y los niños luego van a tener muy claro cuál idioma es el que deben hablar dependiendo del contexto. Algunos padres piensan que el hecho de aprender un segundo idioma quita espacio en el cerebro para el idioma materno, y esto obviamente es totalmente falso. Los idiomas, dependiendo de la edad a la que fueron aprendidos, son almacenados en el cerebro en distintas partes. Sin embargo, si fueron aprendidos como idioma materno, ambos idiomas probablemente serán almacenados en el cerebro en el mismo lugar. El siguiente mito que vamos a ver es que algunos idiomas son más fáciles de aprender que otros. Y este es un mito que se da justamente porque como nosotros no conocemos de ciertos idiomas, escuchamos por ejemplo chino y se nos hace muy difícil de comprender, inclusive cómo se escriben las palabras, es muy complejo para nosotros porque nuestro alfabeto es diferente. Sin embargo, para un niño recién nacido, el idioma que se habla en su cultura y en su sociedad es igual de fácil que lo que puede ser para un niño nacido en otro país. Para los infantes que están desarrollando el lenguaje, no existen distinciones entre idiomas para pensar que unos son más fáciles que otros, porque si sería así, algunos idiomas ya habrían desaparecido por su dificultad. Simplemente por una cuestión de evolución, los infantes decidirían hablar solamente el idioma que sea más fácil. Y como les digo, un niño que nace en China o en Estados Unidos o en Ecuador va a hablar el idioma de su país y no va a pensar que ese idioma es más fácil o más difícil que los idiomas que se hablan en otros lugares. El tercer mito es que el bilingüismo y el multilingüismo pueden causar problemas como la dislexia o el tartamudeo. En los años 50 era común escuchar esto. Esto se ha dado también porque habían pruebas de inteligencia que eran en inglés y se daban a personas que su idioma materno era el español. Y justamente las personas cuyo idioma materno era el español y tomaban una prueba de inteligencia en inglés tenían puntajes más bajos. No por ser menos inteligentes o por tener un problema de aprendizaje, simplemente por el hecho de que no tenían el mismo nivel de idioma que las otras personas que estaban tomando esa prueba en su idioma materno. Y esto ha sido muy cuestionado porque lo que se debería hacer es tomar
pruebas de inteligencia en el caso de que se las tenga que utilizar en el idioma materno de la persona, porque no estamos midiendo el nivel de lenguaje, lo que estamos midiendo son destrezas para resolver problemas y otras destrezas que se miden en pruebas de inteligencia. El contexto en el que se desarrolla una persona y sus experiencias previas van a influir en el desarrollo del lenguaje, ya sea monolingüe o bilingüe. Una persona que tenga dislexia u otros problemas de aprendizaje los va a tener ya sea que hable un idioma o dos. Va a llevar estos problemas a su segundo idioma. No es que el bilingüismo cause los problemas, sin embargo, lo que sí puede suceder es que una persona que tenga problemas como dislexia o tartamudeo, por ejemplo, sí se le haga más difícil aprender más de un idioma, pero sí lo puede hacer. La dislexia no es un impedimento para que una persona hable más de un idioma. El siguiente mito es que es imposible para un adulto aprender un segundo idioma igual de rápido que para un niño. Las investigaciones demuestran que tanto niños como adultos pueden aprender igual de rápido un idioma. ¿Por qué? Porque existen factores que influyen en cómo aprendemos el idioma. Entonces, por ejemplo, como yo les decía a los niños cuando están aprendiendo a hablar un segundo idioma, se atreven a cometer errores, están menos influenciados por lo que dirá la gente, su objetivo principal es comunicarse con los otros niños, jugar con otros niños, por lo tanto van a aprender rápido el idioma, ya que van a estar en un contexto donde su motivación por aprender les va a hacer que no se limiten a intentar hablar ese idioma. En cambio, los adultos tienen conocimientos previos de su idioma materno y estos conocimientos previos les van a ayudar a aprender de mejor manera el segundo idioma. También los adultos han desarrollado destrezas cognitivas en su lengua materna que les pueden ayudar a aprender un segundo idioma de manera más rápida o al mismo tiempo que un niño, como por ejemplo la memoria o la atención o el hecho de transferir conocimientos gramaticales que tengan en su idioma materno. Si es que el segundo idioma tiene una gramática similar, les va a ayudar esto para aprender el segundo idioma. Los niños pueden tener más exposición, motivación y tomar más riesgos al momento de aprender. Sin embargo, los adultos puede ser que debido a el trabajo que tienen que hacer o el hecho de que quieren aplicar a una universidad, también podrán tener una gran motivación para aprender el idioma y hacer mucho esfuerzo y aprenderlo al mismo tiempo que un niño. El siguiente mito es que los adultos no pueden aprender a hablar un segundo idioma sin acento. Al nacer, los infantes son capaces de escuchar y discriminar los sonidos de cualquier idioma, no importa el idioma que sea. Sin embargo, esto es una destreza que se va perdiendo, ya que si es que los infantes no están expuestos a otro idioma, van a ir perdiendo la capacidad de escuchar los sonidos de ese idioma y por lo tanto van a perder la capacidad de reproducir estos sonidos, ya que no los escuchan. Si tienen exposición e interactúan con el idioma, van a seguir desarrollando esta capacidad. Sin embargo, si no lo hacen, a partir de los 9 meses van a empezar a perderla. Para poder reproducir un sonido, es necesario escucharlo. Y como yo les decía, si es que los niños no están expuestos a ese idioma y pierden la capacidad de escuchar ciertos sonidos, luego no los van a poder reproducir. Y los sonidos de muchos idiomas no son percibidos por la mayoría de los adultos. Es por eso que vemos que tenemos ciertos acentos en algunos idiomas, ya que no podemos escuchar el sonido para después reproducirlo. Existe un 10% de la población que tiene una habilidad auditiva excepcional y que puede seguir percibiendo a lo largo de su vida los distintos sonidos. Sin embargo, estas personas, como ven, es un 10% y eso hace que la mayoría de nosotros que aprendemos un segundo idioma lo hagamos con acento. Pero tener un acento en un idioma es solo una parte del idioma. La pronunciación no es todo en el idioma, hay mucho más allá, como la gramática, el vocabulario, inclusive la cultura en la que el idioma se da. Por lo tanto, tener acento no debería ser visto como algo negativo. Inclusive hay personas a quienes les gusta tener acento y hay otras personas a quienes les gusta escuchar personas que tienen acento. Es factible que una persona que se proponga pueda entrenar el músculo de la lengua y reproducir sonidos en este idioma. Existen programas que tienen como objetivo enseñarnos a cómo pronunciar exactamente un sonido en otro idioma. Sin embargo, se necesita de mucha motivación y dedicación para hacerlo y deberíamos tomar la decisión si realmente queremos hacer esto, porque valorar nuestro propio acento también puede ser algo positivo. El siguiente mito es que la habilidad para hablar otro idioma es un tipo de inteligencia. Howard Gardner y otros teóricos han cuestionado el concepto de inteligencia como una medida única o una capacidad única, y lo que proponen es las inteligencias múltiples.
Hay personas que han desarrollado la parte lingüística de la inteligencia y que sí pueden tener mayor facilidad para aprender más de un idioma. Todas las personas utilizan la misma área del cerebro para hablar distintos idiomas. Es primero importante analizar si todas las personas utilizamos la misma parte del cerebro para hablar nuestro idioma materno. Y esto en realidad es falso, ya que sí es cierto que el 95% de las personas que son diestras tienen los lóbulos parietal y frontal izquierdos como las áreas principales del lenguaje. Aquí se encuentran las áreas de Wernicke y Broca, que son las encargadas del lenguaje, de ciertas capacidades o destrezas del lenguaje. 70% de las personas que son zurdas también tienen las áreas del lenguaje localizadas en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, vemos que la mayoría de las personas tienen el lenguaje principalmente en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, 5% de la gente diestra y 30% de la gente zurda tiene localizado el lenguaje en el hemisferio derecho. Esto hace que este mito sea falso porque no todas las personas en el mundo tienen el lenguaje en la misma área, ya sea el idioma materno o el segundo idioma. En el caso de una segunda lengua, es importante tomar en cuenta el momento en que este idioma haya sido aprendido, ya que dependiendo de eso va a ser almacenado en el cerebro en distintos lugares. Si el aprendizaje se dio desde el nacimiento, tendrán localizadas probablemente en la misma área. Y si el aprendizaje se dio luego de esto, va a haber un uso mayor del hemisferio derecho al momento de almacenar, dar sentido, procesar sonidos y utilizar un segundo idioma. El siguiente mito es que un niño de 9 años tiene el cerebro del mismo tamaño que un adulto y por lo tanto aprende un idioma de la misma manera que un adulto. Sin embargo, esto es falso, ya que es cierto que el tamaño del cerebro puede ser el mismo. Sin embargo, las conexiones que se dan entre las neuronas son totalmente distintas en un niño de 9 años que en un adulto, ya que un adulto va a tener muchas más experiencias, más conocimientos y esto va a hacer que tenga más conexiones en el cerebro. Y el tipo de aprendizaje va a ser diferente. El otro mito es que la mayoría del mundo es monolingüe, y esto es falso, ya que la mayoría del mundo es bilingüe. Sin embargo, no todas las personas en el mundo tienen el mismo nivel de fluidez en ambos idiomas y tampoco han desarrollado las 4 destrezas del lenguaje en ambos idiomas. Hay culturas en las que, por ejemplo, las personas pueden hablar y comprender un idioma, pero no han desarrollado un alfabeto o no saben leer y escribir en ese idioma. Sin embargo, esto no hace que dejen de ser bilingües. El siguiente mito es que mientras más idiomas sepamos, es más fácil aprender uno nuevo. Las personas bilingües son más eficientes al decodificar y comprender estructuras gramaticales en varios idiomas. Además, los conocimientos de un idioma pueden ser transferidos para ayudar al aprendizaje del siguiente idioma. Sin embargo, esto tiene también mucho que ver con la relación que haya entre los idiomas. Por ejemplo, existe una relación entre el español y el portugués, y esto hace que a una persona que habla español sí se le haga más fácil aprender portugués. Pero si hablamos español y queremos aprender chino, probablemente se nos va a hacer más difícil porque algunos de los conocimientos previos que tenemos de nuestro idioma inclusive pueden interferir en el aprendizaje del segundo idioma. Por lo tanto, sí es cierto que el saber otros idiomas nos ayuda en aprender más, pero no necesariamente esto pasa con todos los idiomas. El siguiente mito es que el bilingüismo es genético y sucede espontáneamente cuando los padres son hablantes nativos de lenguas diferentes. Ser hablante nativo de un idioma no es suficiente. Hay que dedicar tiempo para aprender un idioma. Por lo tanto, el hecho de que tengamos padres bilingües no va a hacer que nosotros inmediatamente seamos bilingües. Lo que sí va a hacer que seamos bilingües es que nuestros padres nos expongan y nos estimulen al aprendizaje de más de un idioma. Un niño que aprende 2 idiomas no se sentirá cómodo con cualquiera de ellos. Esto es un mito que se da muchísimo, ya que las personas piensan que el hecho de saber más de un idioma hace que los niños no se sientan seguros con ninguno de los 2 idiomas y que en cierta forma aprendan a medias los 2 idiomas en lugar de afianzar uno solo. Y esto es totalmente falso, porque la verdad es que, como vimos antes, los idiomas nos dan muchísimas ventajas. Saber más de un idioma nos da muchas ventajas. Entonces los niños se sienten aceptados por más de una cultura, pueden ser socialmente mucho más eficientes porque pueden hablar con personas que hablen más de un idioma y académicamente también van a ser más exitosos.
El siguiente mito es cuanto una persona está más expuesta a un lenguaje, más rápidamente va a aprender este lenguaje. Estar expuesto a un idioma no garantiza que realmente lleguemos a aprenderlo. Existen otros factores, como vamos a ver a continuación, que hacen que aprendamos un idioma. Muchas veces, por ejemplo, podemos estar expuestos al ver películas en otro idioma, pero como no tenemos la oportunidad de interactuar con la persona que está hablando ese idioma, no lo vamos a aprender. Para aprender un idioma debemos hablar el idioma, practicar las destrezas del idioma. Entonces, solo el estar expuesto no nos garantiza su aprendizaje. Por ejemplo, existen videos para bebés o niños pequeños donde vemos que una persona está hablando más de un idioma y pensamos que con eso es suficiente para que el niño aprenda. Sin embargo, la exposición no es lo único necesario para el aprendizaje de un segundo idioma. El siguiente mito es que la enseñanza del idioma requerido por los nuevos inmigrantes representa una carga económica para la sociedad. Y esto es falso, ya que más bien el bilingüismo o multilingüismo ayuda a la economía. El hecho de que una persona sepa más de un idioma le hace, como hemos visto, ser más eficientes tanto en la parte académica como laboral, por lo tanto para la economía es un beneficio en lugar de ser una carga. Los padres que no hablan una lengua perfectamente pasarán sus errores y su acento a los niños. Esto podría ser cierto si el único estímulo que el niño tiene de un segundo idioma son sus padres. Y esto es poco probable que suceda, porque por lo general el niño va a tener otros estímulos como la sociedad en la que está o la escuela a la que va y justamente va a tener otros estímulos donde pueda aprender estructuras gramaticales correctas y también un acento correcto. Sin embargo, lo que sí es importante es que si un padre no es realmente fluido en un idioma, puede, en lugar de ser un beneficio para su hijo, puede causarle ciertas confusiones al enseñarle un idioma con el que no se siente realmente cómodo. Y ahí es preferible dejar a otros ámbitos, como por ejemplo la escuela, que sean los encargados de enseñar el segundo idioma. El siguiente mito es que las personas tienen que tener una capacidad especial para aprender dos idiomas. Y en realidad hemos visto que todas las personas somos capaces para aprender un idioma. Vimos que hay ciertas personas que pueden tener mayor facilidad porque, por ejemplo, tienen la inteligencia lingüística mayor desarrollada. Sin embargo, no es un don especial el que se necesita para aprender un idioma, uno o más idiomas. Lo que se necesita es la motivación, la necesidad, el esfuerzo por aprender el idioma. Si un niño bilingüe experimenta cualquier problema de habla o de expresión en uno o en ambos idiomas, debe dejar de estudiar una de las lenguas y esto mejorará la situación. Y no hay evidencia de que esto pase. Si un niño tiene un problema de aprendizaje, el dejar de aprender dos idiomas no va a hacer que deje de tenerlo.